Esta semana en Cuadriga, Ucrania tira y afloja entre este y oeste. El ejecutivo ucraniano sobrevivió a la moción de censura en el Parlamento. Pero en las calles, los manifestantes siguen protestando contra la decisión del presidente Yanukovych de rechazar el acuerdo que estrecharía los vínculos con la Unión Europea. Denuncian que Yanukovych cedió a la presión de Rusia y que al dar la espalda a Occidente se sacrifican las posibilidades de prosperidad y libertad del país. Bruselas sostiene que la puerta a la firma de un acuerdo con Ucrania sigue abierta. En el tira y afloja entre este y oeste, ¿qué dirección tomará el país? Esta semana con ustedes, Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Ucrania entre dos mundos, entre el este, Rusia, y el oeste, la Unión Europea. Jugar a dos puntas no parece posible. ¿Podrá Ucrania resolver este dilema y en qué dirección lo hará? Para escuchar respuestas tenemos a mis invitados que paso a presentarles. Nos acompañan en el día de hoy, en primer lugar, Katarzyna Stoklosa, que es investigadora de origen polaco y, entre otras, ha estudiado en la Universidad de Moscú. Además, ha dirigido la sección de Europa del Este de la Sociedad Alemana de Política Exterior. En la actualidad, se desempeña como profesora en la Universidad de Sonderborg de Dinamarca. Gemma Terés Arilla es la corresponsal de Catalunya Radio. Comenzó su andadura profesional como periodista libre para la prensa escrita y más tarde amplió su actividad a los medios electrónicos. Está especializada en los países de Europa Oriental. Y Burkhard Birke, tras finalizar sus estudios de ciencias económicas, comienza a trabajar como periodista en Radio Sarre. En 1988 se desplaza a Washington como corresponsal y luego a Bruselas, Londres, París y actualmente Berlín, desde donde trabaja para la radio pública Deutschland Radio. A los tres, muchas gracias por estar. Y la primera pregunta sería entonces esta. El dilema que tiene entre sí Ucrania, ¿podrá resolverlo? ¿En qué dirección? Una pregunta muy difícil. El dilema va a poder resolver Ucrania, pero necesitamos tiempo. Ucrania necesita tiempo y Europa necesita tiempo. Es que muchas veces olvidamos que cuando analizamos un proceso, lo analizamos desde nuestro punto de vista. Estamos tan conectados con la democracia del oeste que nos parece claro que todos tienen que ir nuestro camino y aceptarlo. Y no vemos muchos factores. El factor del pasado, el problema pasado en Ucrania, significa Ucrania estuvo mucho tiempo en la Unión Soviética y está todavía en el camino a la democracia. Está en el proceso de transformación económica, política, lo que necesita mucho tiempo. Segunda cosa, Ucrania necesita de momento, primero, la Unión Europea, segundo, Rusia, y el tercer factor, una evolución económica. Tiene que haber un cambio en la esfera económica. Son tres cosas que necesita Ucrania, y claro, no es fácil estar en la Unión Europea, no es fácil también tener Rusia como amigo, y esto lo necesita Ucrania. Pronto, dentro de 15 meses, habrá elecciones presidenciales en Ucrania. Ucrania busca a sus amigos, sabe que necesita el este, que necesita el oeste, así que está entre dos mundos. Es dilema muy grande. ¿Y cómo hacer para entonces no quedar atrapada entre este dilema? Porque son dos mundos que la quieren conquistar o la presionan, según uno quiera calificarlo. ¿Qué tiene el este y qué tiene el oeste para ofrecerle a Ucrania? Bueno, ahora mismo el acuerdo de asociación que le proponía la Unión Europea, que le propone todavía la Unión Europea, por un lado le ofrece beneficios económicos, ¿no? Una área de libre comercio que implicaría pues, que las importaciones y exportaciones pues, se abaratarían costes, ¿no? Por ejemplo, Ucrania tiene pocas materias primas, tiene que importar muchas y ahora mismo sin este acuerdo de asociación se encuentra que en ocasiones tiene que importar materias primas y luego tiene un tiempo determinado, creo que son 180 días más o menos, para exportar estos productos que ha elaborado. Si se firmara este tipo de acuerdo, no habría prisa, no habría este tipo de presiones. Otras ventajas que le ofrece Bruselas, pues más movilidad, más intercambios entre los ucranianos y otros países europeos, porque firmando este acuerdo se trabajaría en la
liberalización progresiva del régimen de visado, es decir, no sería automáticamente que no necesitarían visado, pero se trabajaría un poco en esta dirección. Rusia, ya lo estamos viendo, presiona con el tema del gas, es decir, con Rusia tiene un gran aliado para conseguir un gas más barato, pero tampoco tenemos que olvidar que es un mercado muy grande donde Ucrania también exporta, es decir, no solo exporta hacia el oeste, hacia el este es muy importante. Estos días no solamente Rusia ha presionado con el gas, sino también con el chocolate ucraniano, que es muy apreciado, entonces también ha boicoteado algún tipo de exportaciones, unas cantidades de exportaciones de chocolate, y hay muchos emigrantes que van a Rusia a trabajar temporalmente o de manera más larga, pero se mantiene un tipo de relación. Y una última cosa, uniéndolo con lo que comentaba Katarzyna, Rusia, ¿no? El Rus, el origen es en esta zona de Ucrania. O sea, para Rusia, perder Ucrania es perder parte de como de su mamá, ¿no? Desde el origen del espíritu ruso, porque en origen la zona donde surgió todo este concepto de Rusia, el Rus, está donde ahora se sitúa Ucrania. Son muchos puntos para tener en cuenta, porque compartiendo esta metáfora que decimos, bueno, en realidad no se puede navegar a dos aguas, no se puede estar aquí y allá, pero mucho menos si no se tiene claro cuál es la orilla. ¿Hay claridad desde el gobierno de Ucrania o no tanto hoy? Yo no creo, porque miremos las dos orillas, ¿cuáles son? Hay una orilla muy, muy lejana, que es el paraíso de la Unión Europea y de pronto de ser miembro de esa Unión Europea. Pero es un sueño a muy largo plazo, no se sabe, es como Cristóbal Colón yendo por las aguas. De otro lado está una orilla que de pronto es el purgatorio, que es es Rusia, ¿no? La antigua relación con lo que era una unión de países en la Unión Soviética, y que hay una dependencia tan grande que primero de pronto se tiene que purgar y distanciar un poquito más de esa orilla, y la Unión Europea debería lanzar un salvavidas, y lo que lanzó con ese acuerdo de asociación no es lo suficiente para realmente ayudarle a Ucrania de salir de ese purgatorio y buscar realmente acercar la orilla del paraíso. Claro, bueno, pero la Unión Europea dice, esto no es una subasta, no es saber quién paga mejor, ¿no? No, pero la Unión Europea tiene mucho, mucho interés en fomentar la democracia y la transición, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que nuestro modelo de democracia todavía no se puede aplicar de pronto en estos países, ¿no? Hay que darle tiempo, ¿no? Pero también ayuda sustancial. Miremos, la suma que da la Unión Europea para toda su política del este son 2.500.000 euros por 4 años. Eso no es nada, eso es para Moldavia, para Armenia, para todos esos países, eso no es casi nada. O sea, yo creo que la dependencia del gas, de la economía, 20% de todas las exportaciones ucranianas van a Rusia, entonces es lógico. Claro, es un nuevo mercado ruso, sí, junto con el mercado Brasilia de India, mercado muy grande, y es una cosa que tenemos que entender, que la gente tiene que aprenderlo, que no solamente se trata de la ayuda económica, sino se trata de democracia, el desarrollo de democracia, posibilidades de viajar, posibilidades de ser libre, tener la posibilidad de decir su opinión, pero para los ucranianos no es como ayuda directa, no es ayuda directa porque, claro, si no tienes comida, no tienes la libertad para querer otras cosas, para entender lo que es democracia. Y es lo que los analistas muchas veces olvidan. Y es muy importante tener en cuenta que lo estamos juzgando desde Europa, con ciertos conceptos que no tienen que ver necesariamente con la historia, con la cultura, con la identidad de esta región. Sí, exactamente, y además lo que ha pasado también en este proceso es que ha faltado una campaña informativa en la misma Ucrania, o sea, la gente ha terminado no sabiendo muy bien cuáles son los pros y contras de una opción o la otra, porque la prensa en Ucrania no es como la prensa
libre, entre comillas, que habrá excepciones en la Europa occidental, o sea, no es así. Muchas veces, he estado ahí hace poco y me comentaba la gente, dice que el Facebook muchas veces es la mejor fuente informativa para saber qué está pasando realmente, dice, porque si no hay mucha prensa sensacionalista que te ofrece pocas claves, ¿no? para analizar lo que está pasando, para darte pues, argumentos a favor o en contra. Entonces, esto sería un punto importante hacia la democratización de Ucrania. Trabaja la prensa con el factor de miedo. Siendo miedo, si nos alejamos de Rusia, claro, vais a ser más pobres. Es lo que dicen los políticos ucranianos a los ucranianos, a la gente, y esto funciona, trabajan con el factor miedo. Sí. Ahora bien, la gente ha salido a la calle a protestar por este distanciamiento de Europa. ¿Cómo se construye este consenso en la población? ¿Qué es lo que se siente hoy en las calles en Ucrania? ¿En realidad quieren ir hacia el lado europeo o más bien habría que ver según sector social, según edad, según región geográfica? Esto depende y también la situación ha cambiado mucho. Todavía hace 2 años pudimos ver que hay muchas diferencias entre Ucrania del Este y Ucrania del Oeste. Ucrania del Oeste quería desde hace mucho ser una parte de Europa, Europa del Oeste, como Polonia está cerca. Y los ucranianos han visto cómo ha cambiado la situación a Polonia gracias a ser una parte de la Unión Europea. Mientras que en Ucrania del Este, donde Rusia está más cerca, la gente no sabía mucho de la Unión Europea, la gente habla ruso, la gente siempre prefería tener Rusia como su mejor amigo. Esto ha cambiado mucho, ya no vemos tanto esta diferencia entre Ucrania del Este y Ucrania del Oeste. Hay unas encuestas que han hecho hace poco, enseñan que la gente, la población en la parte del este de Ucrania también les gustaría estar ya en Europa, ser una parte de Unión Europea. Lo que pasa que no saben tanto, no tienen esta posibilidad de decir su opinión y además tienen mucho miedo. Dicen, claro, nos gustaría, pero está demasiado lejos, no podemos verla directamente. Ahora bien, ¿tiene que ver con falta de información, con miedo? ¿O uno también puede pensar que genuinamente esta gente se siente más identificada con el Oriente por su historia, por factores culturales e incluso por factores religiosos? Claro, es que históricamente y socialmente la división, yo discreparía un poco, yo considero que la división sigue allí y hablando con gente de Ucrania te decía, es que si nos acercamos a Bruselas, perdemos a Rusia con el cual compartimos la misma creencia. O sea, desde el punto de vista de la religión, la gente, una vendedora del mercado, o sea, no hablo de académicos, alguien de la calle me comentaba esto, dice, es que tengo miedo porque Rusia, yo conozco la religión, la compartimos, para mí es una seguridad. Si se pierde la religión, se pierde la gente. Esta frase me comentaba. Entonces, más allá de que Putin hoy por hoy pueda usar, basarse en esto. Eso luego ya es la instrumentalización de los sentimientos y de las creencias de la gente. Pero hay una base cierta, que la gente lo piensa. Otro punto, desde este año hay la nueva ley, ¿no?, que permite pues, enseñar en ruso, enseñar o en las administraciones utilizar el ruso si es la lengua mayoritaria creo que es más del 10% de la población de una determinada región. Obviamente en el este hay más de un 10% de población, por lo tanto desde hace un par de años pues cada vez hay más ruso que se habla. Entonces en este punto discrepaba un poco de lo que comentabas. Otro factor, diciendo lo contrario, es que desde la Revolución Naranja en Kiev ha habido más gente que está utilizando el ucranio. O sea que hay como 2 puntos, ¿no? Por un lado, oficialmente el Estado está intentando establecer más el ruso como lengua pues oficial, pero por otro lado, desde la sociedad sí que es verdad que hay otra tendencia que lleva a que el ucranio se utilice más y más. En el oeste, sin duda, o sea, siempre, por ejemplo, ciudades como Lviv tienen una tradición europea, había sido una ciudad polaca, había sido también del Imperio Habsburgo, con lo cual siempre ha mirado hacia Occidente. En el oeste prefieren hablar polaco que ruso. Es que en los colegios ya
no enseñan ruso como lengua extranjera. O sea, tienen el ucranio en el oeste y como lenguas extranjeras inglés, alemán, francés, pero no ruso. Y si vemos estos movimientos en la calle en perspectiva, ¿cuál es el valor, cuál es la importancia? Porque en definitiva son una protesta pública comparable a aquella de la Revolución Naranja que recién nombrabas de hace casi 10 años. ¿Podrá ser ignorada esta protesta en la calle por sus políticos? No, no podemos y no deben los políticos europeos ignorar esta protesta, porque entonces va a ser muy peligroso. Si los ucranianos que protestan ahora, que tienen tanto carácter, son tan valientes para ir a la calle para protestar, y ahora que están en invierno, que no podemos compararlo con invierno de Berlín, con mucho frío, y llegan de muchas ciudades, muchos pueblos ucranianos, dejan su trabajo, que significa que no ganan en este tiempo, cogen dinero prestado para poder pagar el viaje, para poder protestar. Si hay gente así, tan valiente, no se puede ignorar, porque si lo ignoramos, si lo ignoran los políticos europeos, entonces vamos a tener un problema que después de la protesta, si la gente ve, no ha merecido la pena. Pero ¿qué deben hacer? Esa es la gran pregunta. No hay conceptos, y yo creo que la Unión Europea en sí está dividida en su política hacia Ucrania, porque yo no he escuchado ningún político europeo de los países tradicionales realmente decir queremos que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Bueno, los políticos polacos, por ejemplo, sí, muchísimo. Esa es la división de la cual yo hablo, claro. Porque o sea, los políticos europeos de alguna manera no saben qué hacer con Ucrania, ¿es algo de difícil solución? Yo creo que hay una división clara, porque Polonia vive del reconocimiento de que una Ucrania libre, independiente, es la garantía para una Polonia libre independiente. Eso es muy tradicional. Factor de seguridad, sí. Y entonces, claro, toda esa iniciativa proviene de Polonia, de Chequia, de los países orientales de la Unión Europea. Pero preguntemos, Alemania aún, pero Francia, Gran Bretaña, ¿qué interés tienen realmente en que Ucrania entre a la Unión Europea? Y ya se tiene el sentimiento de que hay demasiados problemas ya con Bulgaria, con Croacia, con Rumania, la discusión sobre trabajadores, inmigrantes y todo. Por eso yo creo que la política no es sincera. De un lado se quiere el proceso democrático, político, se quiere la asociación, pero no se quiere realmente coger a la mano. Tengamos en cuenta otro punto, que es el del dinero, de la ayuda. Ucrania dice necesitamos más para compensar lo que perderíamos. Pero, ¿cuál es el consenso entre la población europea para aportar dinero que fluya hacia Ucrania? No hay. No hay, porque hay que pagar por Grecia, por España, por tantos países y todo, y 17.000 millones necesita Ucrania en el año entrante para pagar sus cuentas de gas. ¿De dónde va a sacar el dinero? Ya está atrasada con sus pagos. Entonces, la Unión Europea no está ahí lista para prestar el dinero. En ese sentido, Rusia tiene muchas más cartas que la Unión Europea. O sea, cuando se trata de ofrecer dinero, o bueno, Moscú simplemente gana. decirlo. Es que... Dos cosas. Un factor porque has hablado de dinero, y un factor que también muchas veces olvidamos en nuestros análisis, porque somos tan de Europa del Oeste, porque somos tan europeos. Se trata, y pensamos en categorías muy democráticas, se trata del dinero que les ofrecen directamente a los políticos ucranianos desde Rusia, que unas cosas que no nos imaginamos, dinero, claro, con la corrupción. Bueno, incluso hay quienes dicen, a Europa no se le puede ganar en términos de políticas de guantes de seda, pero sí en términos de chantaje. Claro. ¿Es esto lo que está pasando? Y es que no nos imaginamos porque nos parece que no puede ser un medio en nuestro mundo democrático, pero corrupción es todavía un factor muy importante si se trata de la influencia, de influir a la gente, a los políticos ucranianos. Otra cosa, ¿no piensas que ha cambiado un poco la ayuda que viene de Europa del Oeste? Viajó el ministro de Asuntos Extranjeros, Westerwelle, a Ucrania para enseñar la solidaridad. En mi opinión, ha cambiado algo, que los políticos en Europa del Oeste ¿están más sensibilizados? Sí, y ayudan ahora más. Han visto que sí, que es un problema que hay que solucionar. Yo no dudo de la sensibilidad o de querer, pero son las palabras de solidaridad. Pero ¿cuáles son los hechos? ¿Qué se puede hacer?
Se habla de dejar aparte la obligación de visado para trabajadores ucranianos. No sé, yo creo que va a ser muy difícil de tomar una decisión sobre eso. O sea que no hay realmente... Ellos quieren la democracia, ellos quieren ayudar a la oposición, ellos quieren que Julia Timochenko llegue a Alemania para ser curada, para ser tratada medicalmente y todo eso, pero no tienen realmente un concepto o algo para tender la mano y decir, mire, podemos ofrecer algo más que Rusia. Para Europa, esta decisión, este alejamiento del gobierno de Ucrania de la Unión Europea es un fracaso diplomático. La Unión Europea se equivocó, debería haber hecho otra cosa o en realidad hizo todo lo que estaba a su alcance. Yo creo que hay por obligación que cooperar en este asunto con Putin, con Rusia. Yo creo que sin Rusia no se puede encontrar una solución, porque lo que pasa es que es el ámbito ruso. Ucrania es considerado ámbito ruso de la antigua Unión Soviética y se ve muy claramente que Putin, creando esa unión aduanera, esa asociación euroasiática de un espacio económico sin fronteras, quiere hacer un contramodelo, quiere ganar en influencia o no perder su influencia en su antigua Unión Soviética. Entonces yo creo que es una vuelta más, un paso atrás hacia la Guerra Fría. Vuelve la Guerra Fría, aunque Angela Merkel, la canciller alemana, ha dicho la Guerra Fría terminó, pero sin embargo parecería que por lo menos hay una retórica que tiene que ver con esta etapa ya pasada, que tiene un anclaje, ¿no? Claro, quizá Angela Merkel se tendría que implicar más como mediadora, ¿no? Porque hasta ahora ha dicho palabras muy bonitas y dijo en la declaración del gobierno antes de irse a la cumbre de Vilnius, dijo, este pacto no es contra Rusia, sino es con Rusia, ¿no? Queremos ser amigos. Bueno, pues quizá más allá de las palabras, exacto, de Lisboa a Vladivostok, una zona comercial de libre comercio, eso debe ser la meta. Y eso puede ser la gran esperanza ahora que Alemania ojalá vaya a tener un gobierno, una gran coalición, y probablemente Steinmeier será el ministro de Asuntos Exteriores, yo creo, con el SPD, que tradicionalmente mantenía muy buenas relaciones con Putin y la Rusia. Entonces yo creo que de pronto Alemania podría ser el puente entre los países como Polonia y Chequia, que tienen mucho interés en integrar Ucrania y los otros países, y Alemania podría ser el puente hacia Francia y los otros países que están un poco más a distancia. ¿Se puede pensar en una mesa tripartita? Porque Ucrania dice, bueno, sentémonos a la mesa Rusia, Ucrania y la Unión Europea. La Unión Europea dice, no, Ucrania es un país soberano. ¿Hasta qué punto es soberano o podría ser esta solución tripartita realmente un camino? Esto tendría que ser una solución y un camino. Y es que lo que han reconocido ya muchos políticos europeos, sobre todo en Polonia. En Polonia se había ignorado el factor Rusia o no se quería invitar a Rusia para que también estuviera una parte de los debates del diálogo. Y ahora han visto, no, Rusia tiene más influencia de lo que habíamos pensado, hay que invitar también a Rusia. Los países de la Europa del Oeste lo habían reconocido ya hace mucho tiempo, lo habían reconocido que sin Rusia no se puede solucionar el problema. En el este ha sido muy difícil. En Letonia y en Lituania se critica mucho a Ucrania, diciendo que, y también en este contexto, critican también mucho a los políticos de Europa del Oeste, dicen que no se puede culpar por todo que ha pasado a Rusia, que también Ucrania es un país libre, independiente, y otros países como Polonia, como Lituania lo han conseguido estar en la democracia, ¿por qué no lo consigue Ucrania? Así que los países en el este, otros países bálticos y Polonia, critican un poco que Ucrania no es demasiado valiente para decidir lo que quiere. Pero una mesa, Rusia, Ucrania, Europa, sería una solución perfecta. También para solucionar ciertos problemas geoestratégicos, porque no olvidemos que la flota del Mar Negro está en Sebastopol, o sea, entonces todo eso representa estratégicamente, militarmente problemas para Rusia, que Ucrania se acerque más a la Unión Europea. Y otro elemento son los oligarcas, ¿no? No los hemos mencionado. Los oligarcas en el este de Ucrania tienen mucha influencia y mucho poder para
hacer campaña hacia Rusia y están en Ucrania. ¿Y no se cuál van. es el valor de Ucrania? ¿Por qué hoy el este y el oeste se pelean por ella? Visto geopolíticamente, quizás para quien la realidad ucraniana es algo lejano, ¿cuál es su importancia, además de un gran mercado y de una gran extensión de país, ¿no? Básicamente es este su valor, o sea, el mercado, como son, si no me equivoco, 49 millones de personas más o menos, y están situados en la frontera, ¿no?, entre Rusia y la Europa occidental. Este es su principal atractivo, porque, como comentaba, materias primas tampoco tiene. Pero tiene que ver con el equilibrio de poderes de los bloques, de alguna manera. Claro, es que este es el valor del país. Está entre el oeste, un país muy grande que no podemos compararlo con otros países que están igual, una situación muy parecida, pero son más pequeños. Claro, sí. Así que esto también tiene importancia, que se piensa Ucrania, país tan grande, con fuerza, que no se puede ignorar que hay que hacer algo. De hecho, digamos, Europa para Ucrania es una suerte de paraíso prometido, pero de hecho también serían desventajas desde el mismo momento en que firmara el acuerdo. ¿Cómo compensar esto? ¿Se puede pretender que Ucrania se libere, digamos así, solo del gigante ruso si Europa no le ofrece algo más? No, o sea, la conclusión sería que ofrecerle más a Ucrania, y la Unión Europea tiene un interés macizo que todavía no hemos mencionado, que es la energía nuclear. O sea, tenemos todos los recuerdos de Chernóbil, del terrible accidente donde se murieron miles de personas, y funcionan aún plantas nucleares que no tienen la seguridad que se espera de una planta nuclear funcionando en Ucrania. O sea, la Unión Europea también por protección, por pura protección contra un nuevo accidente de ese tipo, Chernóbil, también tendría un interés muy grande en acercarse y ayudarle a Ucrania a resolver sus problemas energéticos. Muy bien. El debate está muy interesante, solo vamos a interrumpirlo un momento porque queremos compartir con ustedes un informe que hemos preparado, tiene que ver con la oposición que hay hoy en Ucrania. Esta oposición no es monolítica, sin embargo tiene un enemigo, un contrincante en común, que es el gobierno de Ucrania. Una de las figuras de la oposición en ascenso es un antiguo campeón mundial de boxeo. Aquí su historia. ¿Será este el próximo líder de Ucrania? Muchos creen que Vitaly Klitschko podría convertirse en el hombre que consiga unir a un país dividido. A su favor juega que no es considerado corrupto, ya que su dinero proviene de su carrera como boxeador. A los 42 años ostenta aún uno de los 4 títulos mundiales de peso pesado. Los otros 3, su hermano. Los Klitschko apoyaron la Revolución Naranja en 2004. Ahora Klitschko encabeza su propio partido y quiere presentarse como candidato a la presidencia. Su estatus de político diferente lo hace popular en las calles, pero ¿está realmente capacitado para gestionar el país? Esa es la gran pregunta. ¿Está capacitado? ¿Es Klitschko una alternativa realmente o puede calificarse de improvisado? Soy un poco escéptica con Klitschko. Ese es el problema, que no tenemos una posición de verdad en Ucrania y en muchos países que tienen problemas muy similares como Ucrania. No tenemos una oposición oposición intelectual, con un programa, con una alternativa. Y claro, de pronto viene un boxeador que es un héroe, una persona valiente para los ucranianos. No olvidemos una cosa, en Ucrania como en Rusia, la gente necesita una persona fuerte como Putin, como Klitschko, una persona que se vea bien, que tiene fuerza, no en la cabeza, que no, fuerza física. Y en mi opinión, Klitschko es una persona que tiene una importancia ahora, pero va a desaparecer, que no tiene una fuerza intelectual para poder desarrollar el país por camino a la democracia. Pero también es verdad que su fortuna no la ha hecho del sistema político, ¿no? Y eso es valorable. Claro, eso es valorable, y también se dice que no es corrupto, una persona que tiene otro modelo que los corruptos políticos ucranianos. Claro, esto es todo muy importante,
Pero si pensamos más en el futuro, ¿qué va a pasar en 5 años? Si una persona como Klitschko podría estar podría ser una parte de la élite ucraniana, no lo creo. Bueno, hemos visto un Schwarzenegger, un Arnold Schwarzenegger llegar a ser sería gobernador en California y nadie lo hubiera pensado que tampoco era un cerebro político. O sea, yo no lo excluiría completamente, pero el hecho es que la oposición está muy dividida, hay nacionalistas, hay de todo ahí y por eso será muy difícil que Klitschko sea la personalidad para... Y si hablamos de la oposición, justamente hace muy poco que esta moción de censura que intentaron llevar adelante no funcionó. ¿Esto puede interpretarse como una victoria para el gobierno o en realidad no podía esperarse otra cosa de acuerdo a la composición actual del Parlamento? Exactamente, yo creo que no se podía esperar otra cosa y lo que sabe Yanukovych es que la cuestión de Timoshenko, que no hemos mencionado todavía, si se libera al Timoshenko, se deja que sea tratada en Alemania, por ejemplo, yo creo que la figura de Timoshenko saldría reforzada de esta crisis y en 2015 las elecciones ucranianas podría volver a ganar y ser realmente una opción de oposición. Entonces yo creo que este es el principal problema, el principal motivo por el cual Yanukovych se ha opuesto, ¿no? Recordemos quién es Timoshenko, por qué está encarcelada y cuáles podrían ser incluso las perspectivas. La van a sacar de la arena política incluso para las próximas elecciones, pero contemos de qué se trata, porque es un símbolo que en este momento se interpone entre las negociaciones en la Unión Europea y Ucrania. Exactamente, símbolo de la libertad, una persona que jugó un papel muy importante en la política de Ucrania. Está ahora en la cárcel e intenta, pero ya lo ha dejado porque dice que no quiere que sea una presión por parte de Ucrania. Antes quería mucho que la dejaran salir, que la liberaran y que se fuera al oeste, quería ir a Alemania para que la trataran en Alemania. Ya no usa esta presión, ya dice lo más importante es que Yanukovych sigue tratando con la Unión Europea, que ya no hace presión, que está de acuerdo con estar en la cárcel en Ucrania. Las encuestas enseñan que ahora Klitschko es más importante para población ucraniana. Claro, porque Timoshenko también tiene este perfil de la princesa del gas, ¿no? O sea, ella tampoco no está ausente de polémica, no o sea, es una no se puede decir que no sea corrupta. Por los contratos que ha hecho con Rusia que hacen pagar a Ucrania muy caro el gas, más caro que Alemania. ¿Y qué la puede haber motivado para hacer estos contratos tan cuestionados? Hay quienes dicen, bueno, en realidad quiso así vender o comprar su apoyo por parte de Putin para que la apoye ella en las elecciones. Eso es la teoría del complot que se hizo, sí, su aspiración política para ser presidenta ella misma, sí, yo creo que sí, eso es muy... Y ahora compró el actual presidente el apoyo en las elecciones, de esta manera Putin lo va a apoyar también financieramente. Claro, y como habíamos hablado antes, el factor dinero es el más importante para los políticos ucranianos y para sus decisiones, a qué camino van a ir. Timoshenko, si volvemos otra vez a Timoshenko, es lo que, si habíamos hablado ya de corrupción, y en caso de Timoshenko no podemos decir que es una persona que nunca tenía nada que ver con la corrupción. Y por eso, en mi opinión, necesitamos una oposición nueva, una oposición que viene de la gente joven, educada, de los ucranianos educados en el oeste, gente tiempo, intelectual. ¿no? Esto necesita tiempo. Pero en ese sentido, Klitschko sería una alternativa, porque él no ha hecho su dinero por corrupción, sino como boxeador, como doctor puño de hierro, como aquí, viviendo en Alemania y todo. Pero intelectualmente falta quizá lo que tiene Timoshenko, que uno lo considero intelectualmente mejor preparado como político que Klitschko. ¿Qué pueden esperarse de las elecciones en el año 2015? Hay elecciones en Ucrania. ¿Pueden esperarse elecciones limpias? Creo que no. Como acabamos de decir, es un proceso. O sea, para que salga esta oposición real necesitan pasar unos cuantos años todavía. Quizá después de las dos Maidan, ¿no? De las dos plazas. Estas plazas, ¿no? Y está llenada la plaza de la independencia de Kiev.
quizá van a conseguir más votos. Demasiado poco tiempo, Sí. si fueran dentro de 3 años, pero Y se me hace corto. ¿se está yendo en esta dirección? ¿Estas plazas son democratizadoras, digamos? Yo creo que sí, que las plazas van a democratizar poco a poco, pero las plazas solas no democratizan. Comentábamos al principio, la prensa es muy importante, es decir, en Ucrania no existe una democracia real como la que puede haber en Alemania, por ejemplo, y el punto este de la prensa es muy importante, ¿no? De informar a la población, de dar herramientas para analizar lo que está pasando, para poderse uno pues, crear una opinión y después decidir políticamente. Esto no existe ahora mismo, entonces también se tiene que trabajar en este sentido, no solo llenar plazas. En 2014 falta muy poco para las elecciones europeas. ¿Cómo pueden influir los resultados en relación puntualmente a Ucrania e incluso a los países de esta región? Bueno, corremos el riesgo de una renacionalización de la política europea porque según las encuestas los partidos populistas nacionalistas podrían alcanzar hasta el 25 o 30% de los diputados en el Parlamento Europeo y eso frenaría toda inclusión de nuevos miembros, toda apertura porque es una renacionalización de la política europea que nos amenace o que amenaza el proyecto europeo. O sea, yo creo que para Ucrania a la larga podría ser más difícil porque el Parlamento Europeo tiene el poder sobre el presupuesto. O sea, si la Unión Europea decide dar más dinero a Ucrania para la asociación, para integrar, para fomentar la democratización, bueno, el Parlamento Europeo, quizás uno dominado por la derecha o los partidos nacionalistas, populistas, podría frenar ciertos procesos. ¿Y cómo va a actuar la Unión Europea de aquí en más, considerando esta suerte de ofensa, si se quiere, por parte de Ucrania? Esto es, si Rusia y la Unión Europea pelean por Ucrania, a la parte que no sea elegida, ¿qué hará? ¿Cómo reaccionará? Esto es lo que no sabemos y es lo que dicen sobre todo los políticos en países del este, es Europa Central del Este, sobre todo en Polonia, que tenemos que invitar más los ucranianos, los políticos ucranianos y también la oposición ucraniana. Tenemos que verlos más serio, tratar más con ellos y hablar más de los principios de la democracia, no simplemente del dinero y cuánto dinero va a dar a la Unión Europea, cuánto dinero no va a dar a Europa, sino ofrecer otras alternativas. Creo que es cuestión de cambiar de niveles, ¿no? Porque hasta ahora Bruselas ha hablado desde aquí, ¿no? Sí. Ucrania está aquí, es cuestión de hablar desde al mismo nivel, sentarse y a dialogar, negociar y acercarse más, pues lo que comentas, ¿no? Sí. Los líderes europeos han dicho, bueno, las puertas siguen abiertas para Ucrania. ¿Esto es una declaración que se escucha muy bien o en realidad hay una voluntad real de seguir intentando conquistar a este país? Yo creo que sí hay una voluntad de querer conquistar el país porque hay un interés muy grande en que Ucrania sea realmente democrática, libre, con una libertad de prensa y todo, pero de ahí, de esas palabras y de la voluntad de realmente fomentar el dinero, dar el dinero y las acciones que hacen falta, yo creo todavía falta un paso, ¿no? Y tenemos tantos problemas dentro de Europa con la crisis que todavía no ha desaparecido, a mi opinión, ¿no? Con Grecia y todo, que va a ser muy difícil realmente que las puertas quedan abiertas, pero de hacer un esfuerzo para conquistar a Ucrania, lo veo difícil. Claro, es que los políticos en Europa del Oeste lo tienen más difícil que los políticos en Europa del Este como en Polonia. ¿Cómo puede conseguir Merkel que los alemanes lo entiendan, que es muy importante a tener una Ucrania libre, democrática, que hay que entender que es importante de momento dar un poco más de dinero, ofrecer más? Es más difícil para Merkel que para el presidente de Polonia, que los polacos lo entienden porque tienen ucranianos al lado. Sí, es un vecino directo. Y claro, son vecinos y amigos y es uno de los países que más ha defendido desde el interior de la Unión Europea la posición de Ucrania. Revolución en Irak. Y si colocamos España, por ejemplo, que es el que está más alejado, lejos, ¿sí? Ven a los ucranianos como emigrantes que han venido a España a trabajar, con lo cual la imagen es ucranianos son pobres, ucranianos nos quitan trabajo y ahora, por ejemplo, otro país que sí que ha firmado, Moldavia,
Moldavia es agricultura, o sea, será un nuevo mercado agrícola que para España es una competencia directísima. Entonces, efectivamente, Europa entonces tendría que de alguna manera redefinir su política para toda la región, porque no es solo Ucrania, son diferentes países que tienen esta situación. Absolutamente, y yo creo que, como hablamos antes, que sin la inclusión de Rusia en esa estrategia, en esa política, no se va a llegar a ninguna solución duradera, porque, como lo habíamos mencionado, que Putin está tratando de crear una unión aduanera, una asociación económica con los antiguos estados de su influencia soviética, entonces pues hay que cooperar. A modo de balance, ¿qué pasará de aquí en más? ¿Qué pasará con la gente en la calle? ¿Sucumbirán ante el frío o ante la indiferencia? El frío yo creo que va a decirles o sea, el frío les va a convencer para regresar a casa, esto no lo van a poder mantener durante 2 meses, es que es lo que decía ella, hace demasiado frío, están bajo cero, o sea, no es un invierno, claro. ¿Es optimista respecto al futuro de Ucrania? ¿Qué nos depara el futuro de este país? Soy optimista porque lo comparo con el desarrollo en otros países que antes habían estado en la misma situación en Ucrania. Lo comparo con Polonia y Polonia lo ha conseguido, también lo hacen los ucranianos. La oposición ucraniana compara mucho la situación en Ucrania con la situación en Polonia, y Polonia sí que lo ha conseguido. Lo que necesitamos es una educación y hablar con la gente, explicarles en discursos políticos, en cursos, en los seminarios, de qué se trata en esta política hacia el este. Como habíamos dicho, que los polacos saben más que los alemanes o los españoles. Necesitamos educación. El factor educación es muy importante. ¿Y por parte de Europa habrá aprendido la lección de todo este proceso? Ojalá, y yo retomo la palabra educación, ¿por qué no ofrecerles becas en cantidades a los jóvenes ucranianos para que lleguen a estudiar aquí y cambien de mentalidad, ven cómo es democracia y libertad de prensa para que lo implanten en su país? Sí, porque esto existe, pero existe sobre todo en el oeste de Ucrania. Este tipo de intercambios en el este, otra vez, menos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y principalmente gracias a ustedes por su atención y compañía. Hasta aquí Cuadriga por el día de hoy, y recuerde que puede escribirnos. Nuestra dirección es cuadriga@dw.de, cuadriga@dw.de. Todos los mensajes son leídos, cuéntenos su opinión, su comentario. Gracias, será hasta la próxima.